Bien, pues en este disco voy a dar lectura al capítulo número 8 del libro Organizados para hacer la voluntad de Jehová, de la editorial Wattower de los Testigos de Jehová. Libro especialmente pensado para los que quieren ser testigos de Jehová. Bien, pues el capítulo 8 se titula Ministros de las Buenas Nuevas. Dice lo siguiente: al enviar a su Hijo a la tierra, Jehová nos proporcionó un modelo perfecto para que lo siguiéramos. Primera de Pedro 2:21. A quienes siguen a Jesús y se hacen sus discípulos, Él los ayuda a predicar las buenas nuevas como ministros de Dios. Jesús indicó lo reconfortante que le resultaría esto en sentido espiritual al decir: vengan a mí todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí. Háganse mis discípulos, según la nota, porque yo soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas. Mateo 11, 28 y 29. Todo el que ha respondido a esa invitación ha experimentado el cumplimiento de su promesa. Jesús, en calidad de ministro principal de Dios, invitó a algunos hombres a que fueran sus seguidores. Mateo 9:9 y Juan 1:43. Los preparó para el ministerio y los envió a efectuar la misma labor que él estaba llevando a cabo. Mateo 10 del 1 al 11, Mateo 11:1, Mateo 20:28 y Lucas 4:43. Más adelante designó a otros 70 para declarar las buenas nuevas del reino de Dios. Lucas 10:1 y del 8 al 11. Cuando los comisionó, les dijo: el que les escucha a ustedes, me escucha a mí también, y el que los desatiende a ustedes, me desatiende a mí también. Además, el que me desatiende a mí, desatiende también al que me envió. Esto está en Lucas 10:16. De esta forma, Jesús destacó la responsabilidad tan seria que se le asignaba. Iba a representar al Dios Altísimo. Lo mismo sucedería con todos los que respondieran a la invitación de Jesús de ser sus seguidores, incluso en nuestros días. Lucas 18:22. Todos los que aceptan esa propuesta tienen la comisión divina de predicar las buenas nuevas del reino y hacer discípulos. Mateo 24:14, Mateo 28:19 y 20. Como hemos acudido a Jesús en respuesta a su invitación de seguirlo, se nos ha bendecido con el conocimiento de Jehová Dios y Jesucristo. Juan 17:3. Se nos ha enseñado los caminos de Jehová. Con su ayuda hemos logrado rehacer la mente, cambiar de personalidad y amoldar nuestra conducta diaria a sus justas normas. Romanos 12:1 y 2 y Efesios 4 del 22 al 24, Colosenses 3, 9 y 10. La gratitud sincera nos ha impulsado a dedicarnos a Él y simbolizarlo por medio del bautismo en agua. El bautismo constituye nuestra ordenación como ministros. Recordemos siempre que debemos servir a Dios con manos limpias y un buen corazón puro.
Salmo 24, 3 y 4, Isaías 52, 11 y 2 de Corintios 6, del 14 al 7 y 7, 1. Mediante la fe en Jesucristo hemos obtenido una conciencia limpia y franqueza de expresión. Hebreos 10, 19 al 23, 35 y 36. Revelación 7, 9, 10 y 14. El apóstol Pablo instó a los cristianos a hacer todas las cosas para la gloria de Dios a fin de no causar tropiezo a nadie. El apóstol Pedro, por su parte, señaló cuánto puede contribuir la conducta piadosa a que los no creyentes acepten la verdad. Primera de Corintios 10, 31 y 33 y Primera de Pedro 3:1. ¿Cómo puede usted ayudar a alguien a reunir los requisitos para ser ministro de las buenas nuevas? Nuevos publicadores. Desde el momento en que empieza a dar clase de la Biblia a alguien, anímelo a hablar de lo que está aprendiendo con familiares, amigos, compañeros de trabajo y otras personas en un marco informal. Tal estímulo constituye una parte importante de la instrucción que se imparte a los nuevos para que sean seguidores de Jesucristo y ministros de las buenas nuevas. Mateo 9:9 y Lucas 6:40. Cuando el estudiante progrese en sentido espiritual y adquiera habilidad en la predicación informal, seguramente expresará su deseo de participar en el ministerio público junto con la congregación. Bien, pues paso ahora a requisitos. Antes de que invitemos a una persona a acompañarnos por primera vez en el Ministerio del Campo y le sugiramos que entregue un informe de su servicio, pues debe cumplir ciertos requisitos. Cuando alguien sale a predicar con nosotros, se identifica públicamente como con la congregación del pueblo de Jehová, así que se entiende que ya ha moldado su vida a las justas normas divinas y puede ser publicador no bautizado de la congregación. Al analizar con alguien los principios bíblicos durante el estudio, muy probablemente usted se dará cuenta de cuáles son sus circunstancias. Quizá observe que vive de acuerdo con lo que ha aprendido de su estudio de la Biblia. Pero antes de invitarlo a que lo acompañe en el servicio del campo y dé testimonio público, los ancianos querrán conversar con él y con usted sobre algunos aspectos de la vida del estudiante. El superintendente presidente se encargará de que dos ancianos, uno de ellos miembro del comité de servicio de la congregación, se reúnan con usted y el estudiante de la Biblia, se reúnan con usted y el estudiante de la Biblia para tratar los siguientes puntos. Al expresarse, muestra a la persona que cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, 2 Timoteo 3:16. Conoce y cree las enseñanzas básicas de la Escritura, de modo que cuando le hagan preguntas podrá basar su respuesta en la Biblia y no en las doctrinas religiosas falsas o en sus propias ideas. Mateo 7, del 21 al 23, 2 de Timoteo 2:15. ¿Está observando el mandato bíblico de relacionarse con el pueblo de Jehová en las reuniones de congregación, si su salud y otras circunstancias se lo permiten? Salmo 122:1 y Hebreos 10, 24 y 25. ¿Sabe lo que enseña la Biblia sobre la fornicación, el adulterio, la poligamia y la homosexualidad y vive según dicha enseñanza? Si la persona vive con alguien de otro sexo, ¿están legalmente o legítimamente casados? Mateo 19:9, 1 Corintios 6, 9 y 10,
1 Timoteo 3, 2, 12, Hebreos 13, 4. Respecto a la prohibición bíblica de emborracharse, Efesios 5, 18 y 1 de Pedro 4, 3 y 4. Se abstiene de consumir sin fines médicos cualquier sustancia natural o sintética que cree adicción o produzca alteraciones mentales. 2 de Corintios 7:1. ¿Capta la importancia de evitar las malas compañías? 1 de Corintios 15:33. Se han desvinculado por completo de toda la organización religiosa falsa a la que tal vez pertenezca o perteneciera, y ha dejado de asistir a sus reuniones y de apoyar sus actividades o prácticas en ellas o participar en ellas. 2 de Corintios 6 del 14 al 18 y Revelación 18:4. ¿Se mantiene completamente neutral en los asuntos políticos del mundo? Juan 6:15, Juan 15:19 y Santiago 1:27. ¿Cree lo que dice la Biblia en Isaías 2:4 sobre los asuntos de las naciones y vive de acuerdo con ello? Bueno, vamos a dar lectura a Isaías 2:4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en reja de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Bien. Por último, ¿deseas realmente ser testigo de Jehová? Salmo 110:3. Si los ancianos no están seguros de lo que piensa el estudiante sobre alguna de estas cuestiones, lo invitará a buscar y comentar los textos bíblicos a fin de que capte lo que esto implica, o lo que estos implica, que capte lo que estos implican, puesto que es importante que comprenda que quienes predican con los testigos de Jehová debe llevar una vida que armonice con tales requisitos bíblicos. Sus respuestas ayudarán a los ancianos a determinar si entiende lo que se espera de él y si reúne a un grado razonable los requisitos para empezar a participar en el ministerio del campo. En caso afirmativo, los ancianos recibirán con gusto a tal persona que desea relacionarse activamente con los testigos de Jehová. Romanos 15:7. Deben animarla a que comience a participar en el ministerio del campo lo antes posible y a que entregue un informe de su servicio a finalizar el mes. Los ancianos se aplicarán que cuando un estudiante de la Biblia cumple los requisitos para ser publicador no bautizado y entrega un informe por primera vez, se llena una tarjeta registro de publicador de la congregación a su nombre, la cual se guarda en el archivo de la congregación. Pueden asegurarle que todos los ancianos conceden mucha importancia a los informes del servicio del campo que se entregan mensualmente. Que los ancianos traten de conocerlo mejor. El que los ancianos traten de conocerlo mejor y se interese en sus progresos tendrá un buen efecto en el nuevo publicador. Puede incitarlo a esforzarse aún más para servir a Jehová y por entregar su informe puntualmente todos los meses. Filipenses 2:4 y Hebreos 13:2. Cuando los ancianos determinen que el estudiante de la Biblia reúne los requisitos para participar en el ministerio del campo, se le entregará su propio ejemplar organizado para hacer la voluntad de Jehová. Después que informe su servicio por primera vez, se hará un anuncio breve a la congregación
para comunicar que ahora es publicador no bautizado. Ayuda para los niños. Los más jóvenes también pueden ser publicadores de las buenas nuevas. Jesús acogió a los niños y los bendijo. Mateo 19, del 13 al 15, Mateo 21, 15 y 16. Cuando un niño desea de corazón participar en la predicación del reino, los miembros de la congregación pueden ayudarlo. Sin embargo, la responsabilidad principal recae en los padres. Si usted tiene hijos, su buen ejemplo en el ministerio del campo contribuirá mucho a que sirvan a Dios con celo. Ahora bien, ¿qué otra ayuda puede brindarse al niño de conducta ejemplar cuyo corazón lo impulsa a expresar su fe predicando las buenas nuevas? Convendría que el padre o la madre abordara a un anciano del comité de servicio de la congregación para que se determine si el niño cumple los requisitos para ser publicador. El superintendente presidente se encargará de que dos ancianos, uno de ellos miembro del comité de servicio de la congregación, se reúna con el niño y uno de los padres o ambos. Un buen inicio de que el jovencito ha hecho progreso será que tenga un conocimiento básico de la verdad bíblica y que sea evidente su deseo de participar en el servicio del reino. Tras analizar estos factores y otros parecidos a los que se tienen en cuenta en el caso de un adulto, pues los dos ancianos determinarán si se puede nombrar publicador no bautizado al niño. Lucas 6:45 y Romanos 10:10. Dedicación y bautismo. Si usted ya ha obtenido un conocimiento exacto y ha demostrado su amor a Dios amoldando su vida a los requisitos divinos y participando en el ministerio del campo, ahora tiene que consolidar su relación personal con Jehová. ¿Cómo? Dedicándose a Él en oración y simbolizando después dicha dedicación mediante el bautismo en agua. Mateo 28, 19 y 20. La palabra dedicación se refiere a la acción de reservar algo para fines sagrados. Uno se dedica a Dios cuando se dirige a Él en oración y le promete solemnemente que utilizará su vida para servirle y andar en sus caminos con fidelidad y que le dará devoción exclusiva para siempre. Deuteronomio 5:9. La dedicación a Dios es un asunto personal. Nadie puede dar ese paso por usted. Sin embargo, no basta con que le diga a Jehová en privado que desea pertenecerle. Debe demostrar a los demás que se ha dedicado a Dios y la forma de hacerlo es bautizándose en agua a imitación de Jesús. Primera de Pedro 2:21 y Primera de Pedro 3:21. Si está dedicado a servir a Jehová y quiere bautizarse, ¿cómo ha de proceder? Tiene que comunicar su deseo al superintendente presidente de la Congregación de los Testigos de Jehová con la que se está reuniendo. Dicho hermano se encargará de que varios ancianos conversen con usted a fin de asegurarse de que reúne los requisitos divinos para el bautismo. Para más información, repase el mensaje para el publicador no bautizado que aparece en las páginas 180 a 182 de esta publicación y las preguntas para quienes desean bautizarse, que encontrará en la página 182 a 215.
Paso ahora al informe del progreso del ministerio. Informes del progreso del ministerio. Al pueblo de Jehová siempre le ha animado a recibir informes que revelan el progreso mundial de la adoración pura. Desde que Jesús dijo a sus discípulos por primera vez que las buenas nuevas se predicarían por toda la tierra, a los verdaderos cristianos les ha interesado mucho saber cómo se lograría tal objetivo. Mateo 28, 19 y 20, Marcos 13, 10 y Hechos 1, 8. Los primeros discípulos de Jesucristo Marco era médico, ¿tú lo sabes? Los primeros discípulos de Jesucristo concedían importancia a los informes que ponían de manifiesto el avance de la predicación. Marcos 6:30. El libro bíblico de Hechos relata que en el Pentecostés se derramó el Espíritu Santo sobre unos 120 personas y que la cifra de discípulos aumentó con rapidez a 3.000 y después a 5.000. Como consecuencia, se presentó el animador informe de que Jehová había continuado uniendo diariamente a ellos lo que se iban salvando, y que una gran muchedumbre de sacerdotes había empezado a ser obediente a la fe. Hechos 1:15, Hechos 2 del 5 al 11, 41 y 47, Hechos 4:4 y 6:7. Las emocionantes noticias de tales aumentos sin duda estimularon a los hermanos y lo impulsaron a proseguir con la labor de que Dios le había encomendado. A pesar de la fuerte persecución encabezada por los dirigentes religiosos judíos. Alrededor del 60 o 61 era común, Pablo escribió en su carta a los colosenses que las buenas nuevas estaban llevando fruto y aumentando en todo el mundo, y que se habían predicado en toda la creación que estaba bajo el cielo. Colosenses 1:5, 6 y 23. Los primeros cristianos habían sido obedientes a la palabra, y el Espíritu Santo los había facultado para efectuar su labor evangelizadora por todo el mundo antes de que terminara el sistema de cosas judío. En 70 era común. Había realizado una tarea que parecía imposible. ¿Cuánto animaron a aquellos cristianos fieles los informes de lo que se estaba logrando? De igual modo, la organización de Jehová de nuestros días se esfuerza por llevar un registro preciso de la obra que se efectúa en cumplimiento de Mateo 24:14, que dice: Esta buena nueva del reino se predicará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como siervos dedicados de Dios, tenemos una labor urgente que realizar. Cada uno de nosotros debe esmerarse para que el ministerio que se nos ha encomendado se lleve a cabo plenamente antes de que llegue el fin. Jehová se encargará de que esta obra se complete, y si nosotros hemos participado en ella, recibiremos su aprobación. Pasa ahora al siguiente subtema, que se titula su informe del servicio del campo. ¿Qué es exactamente lo que debe informar? Aunque esos datos se indican en la hoja de informe del servicio del campo que suministra la organización, los siguientes comentarios generales y las aclaraciones que aparecen de vez en cuando en nuestro Ministerio del Reino les resultarán útiles. En las columnas, libros, folletos y revistas sueltas, anote la cantidad total de publicaciones de esas categorías que entregó a personas que no son testigos dedicados y bautizados. Bajo revisita, indique el número total de veces que visitó nuevamente a personas que no son testigos dedicados y bautizados con el fin de seguir estimulando su interés. Para poder contar una revisita, tiene que comunicarse con la misma persona que mostró interés.
que mostró interés. También puede apuntar una revisita cuando se dirija un estudio bíblico a una hermana o hermano inactivo por indicación de un miembro del comité de servicio de la congregación o a hermanos recién bautizados que necesiten ayuda por un tiempo. Las revisitas no solo se efectúan regresando a los hogares de los interesados, sino además escribiendo cartas, llamando por teléfono o entregando una publicación, como el último número de una revista. Cada vez que se conduce un estudio bíblico, debe contarse una revisita. Aunque los estudios bíblicos suelen dirigirse una vez a la semana, se informan mensualmente. En los países donde se utiliza el formulario Informe de Estudio, los publicadores llenarán uno por cada estudio bíblico que haya conducido durante el mes a personas que no sean testigos dedicados y bautizados o que pertenezcan a una de las categorías mencionadas en el siguiente párrafo. Tras llenar cada hoja por completo y con precisión, anote la cantidad total de diferentes estudios bíblicos en el recuadro de la esquina inferior de la derecha de su informe de servicio del campo. La cifra que escriba en dicho recuadro debe coincidir con el número de formulario de informe de estudio que entregue. Es importante que la cantidad que anote bajo horas de servicio en el campo sea exacta. Este es el tiempo que usted dedica a predicar de casa en casa o en las calles, hacer revisitas, dirigir estudios bíblicos o dar testimonio informal o públicamente a personas que no son testigos dedicados y bautizados. Si conduce un estudio a una hermana o hermano inactivo por indicación de un miembro del comité de servicio de la congregación, puede contarse las horas. También puede hacerlo si el estudio es con alguien recién bautizado que necesita ayuda espiritual temporalmente. En caso de que por alguna razón dos publicadores prediquen juntos, los dos pueden anotarse el tiempo con tal de que ambos den testimonio. No se cuenta, sin embargo, el tiempo invertido en ciertas actividades importantes, como la preparación para el ministerio, la asistencia a las reuniones para el servicio del campo y los viajes de ida y vuelta al territorio. No se cuenta en horas. El tiempo de servicio del campo abarca desde que se empieza a dar testimonio hasta que se concluye la última visita en cada periodo de predicación. El tiempo dedicado a tomar un refrigerio o una comida durante uno de tales periodos no debe contarse. Los precursores auxiliares regulares y especiales, así como los misioneros, tienen que cumplir con un requisito de horas. A los publicadores de congregación también se les anima a poner los intereses del reino en primer lugar y a esforzarse por hacer todo lo que puedan en el ministerio de acuerdo con sus circunstancias. Todos los siervos dedicados a Jehová se afanan por trabajar de toda alma en el servicio del campo. Colosenses 3:23. Quienes dan discursos públicos pueden contar el tiempo que pasan pronunciándolos. Y el padre o la madre que dirige un estudio a sus hijos no dedicados pueden contar un máximo de 1 hora por semana. El tiempo de servicio del campo debe informarse en horas completas. Solo se hace una excepción en el caso de los publicadores que están muy limitados por causa de la edad, que están confinados en casa o en un hogar de ancianos o que tienen algún otro tipo de limitación.
Tales hermanos pueden informar su servicio del campo en fracciones de 15 minutos, en lugar de horas completas. Aunque un mes predique solo 15 minutos, deben informarlo para que se les siga considerando publicadores del reino regulares. Esta disposición también es aplicable a los publicadores que estén incapacitados temporalmente, que por ejemplo no puedan moverse durante alrededor de un mes debido a una enfermedad o lesión grave. No obstante, ha de tratarse de personas cuya actividad se vea muy limitada. El Comité de Servicios de la Congregación decidirá qué publicadores podrán beneficiarse de esa medida. Paso ahora al siguiente punto titulado Registro de publicador de la Congregación. Registro de publicador de la Congregación. Los datos de su informe del servicio del campo de cada mes, aparte de sumarse a los de los informes de los demás publicadores, se anotan en una tarjeta Registro de publicador de la Congregación, que se guarda en los archivos de la Congregación. Dicha tarjeta es de propiedad privada. En caso de que se mude a otra congregación, no olvide comunicárselo a los ancianos. El secretario de la nueva congregación solicitará que le envíen su tarjeta o tarjeta de publicador. Ahora bien, si el secretario de su anterior congregación conoce el nombre de la congregación a la que usted se ha mudado, él puede enviar por su propia iniciativa la tarjeta o tarjetas junto con una carta de presentación. De esa forma, los ancianos de su nueva congregación estarán más preparados para darle la ayuda espiritual que necesite. Si va a ausentarse menos de 3 meses de su congregación, sigue enviando a estas sus informes de servicio del campo. Yo no me he grabado nunca. ¿Por qué informamos el servicio del campo? ¿Por qué informamos el servicio del campo? ¿Se olvida a veces de llenar y entregar su informe? Seguramente a todos se nos ha tenido que recordar en alguna ocasión que lo hagamos. Pero si cultivamos la actitud adecuada respecto a informar a nuestro Ministerio del Campo y si entendemos por qué es importante hacerlo, tal vez nos resulte más fácil acordarnos. Algunos han preguntado, ¿por qué tengo que entregar un informe a la congregación si Jehová sabe lo que yo hago en su servicio? Es cierto que Jehová lo sabe. Además, Él puede discernir si le servimos de todo corazón o si solo hacemos lo mínimo para salvar las apariencias. Recuerde, sin embargo, que Jehová hizo que contara en su palabra la cantidad de días que Noé pasó en el arca y la cantidad de años que los israelitas vagaron por el desierto. También llevó un registro de las personas que le obedecieron y de las que le desobedecieron, así como de la conquista progresiva de la tierra de Canaán y las hazañas de los fieles jueces de Israel. En efecto, él se encargó de que quedara constancia de muchos pormenores de las actuaciones de sus siervos. Al inspirar a quienes lo pusieron por escrito, nos demostró claramente lo que piensa sobre llevar registros precisos. Los sucesos históricos narrados en la Biblia ponen de manifiesto la exactitud de los informes y registros escritos del pueblo que llevaban el nombre de Jehová. En numerosos casos, el relato bíblico perdería mucho significado si se omitieran ciertas cantidades. Repase los siguientes ejemplos. Génesis 46:27 y Éxodo 12:37, Jueces 7:7, Segunda de Reyes 19:35, Segunda de Crónicas 14 del 9 al 13, Juan 6
6:10 y 21:11 y Hechos 2:41 y 19:19. Hay varias razones por las que informamos nuestro servicio del campo hoy en día. Aunque tales informes no abarcan obviamente todo lo que hacemos en el servicio de Jehová, resultan muy útiles para todos los que componemos su organización, como por ejemplo para los ancianos de las congregaciones. A veces los informes indican que hay que dedicar más atención a las determinadas facetas de nuestro ministerio. Las cifras quizás revelen que se ha avanzado en algunos aspectos, pero en otros, como en la cantidad de publicadores, el crecimiento se ha reducido. Tal vez haya que estimular a los hermanos o se tengan que resolver ciertos problemas. Los superintendentes se fijarán en los informes y tratarán de corregir cualquier situación que esté frenando el progreso de algunos hermanos o de toda la congregación. Los informes también ayudan a la organización a determinar dónde se precisa más obrero, qué zonas son más productivas, en cuáles hay poco progreso y qué publicaciones se requieren para que la gente conozca la verdad. Los informes le indican a la organización las publicaciones que se necesitan en cada región del planeta y le permiten prepararse a fin de que siempre haya suficientes Biblias y publicaciones bíblicas para distribuir en la predicación. A la mayoría de nosotros nos estimulan mucho los informes. ¿No nos entusiasmamos al enterarnos de los resultados de la predicación mundial de las buenas nuevas? Las noticias de aumento en la cantidad de publicadores pues nos permite tener una visión general del crecimiento de la organización de Jehová. Las experiencias nos animan y nos infunden celo, lo que nos impulsa a participar más de lleno en el ministerio. Hechos 15:3. Por consiguiente, cuando somos cooperadores y entregamos los informes del servicio del campo, cumplimos un papel importante y además demostramos nuestro interés por la hermandad mundial. De esa forma tan sencilla manifestamos sumisión a la organización de Jehová. Mateo 24 del 45 al 47. Metas personales. No tenemos por qué comparar nuestro servicio del campo con el de otros hermanos. Gálatas 5:26 y 6:4. Todos tenemos circunstancias distintas, de modo que no es sensato hacer comparaciones. Lo que sí nos reportará muchos beneficios será ponernos metas personales realistas, pues estas nos permiten medir nuestro progreso en el ministerio. Además, si las fijamos teniendo en cuenta nuestras circunstancias, sentiremos una gran satisfacción al alcanzarlas. Nuestra participación en el informe final. La Biblia nos habla de una obra simbólica que prefiguró la predicación que efectuamos hoy. Y nos dice que al concluir dicha obra se presentó un informe. En una visión profética, Ezequiel contempló a 6 hombres con armas desmenuzadoras en la mano, que se dirigían hacia Jerusalén apóstata para ejecutar la sentencia contra ella. Pero también vio acercarse a un 7º hombre. A este, que llevaba un tintero de secretario, se le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén,
y tienes que poner una marca en la frente de los hombres que están suspirando y gimiendo por todas las cosas detestables que se están haciendo en medio de ella. Cuando acabó de marcar a quienes no debían de ser ejecutados los varones con las armas desmenuzadoras, el hombre con el tintero de secretario presentó el siguiente informe. He hecho tal como me has mandado. Ezequiel 9, del 1 al 11. No sabemos qué informe final pedirá Jehová con relación a la gran obra de predicar que se está llevando a cabo en cumplimiento de Mateo 24:14. No obstante, sí informamos sin falta nuestro servicio del campo mensualmente. No obstante, si informamos sin falta de nuestro servicio del campo mensualmente, demostraremos nuestra gratitud por la pequeña participación que se nos permite tener en dicha obra. Todos los publicadores de las buenas nuevas debemos entregar con presteza nuestro informe al finalizar el mes. Los hermanos encargados de preparar el informe del servicio del campo de la congregación para enviarlo a la sucursal agradecerán mucho que así lo hagamos. Es obvio que Jehová está acelerando la recolección de las personas a quienes protegerá durante la gran tribulación. Vivimos en el tiempo en los que se está cumpliendo la profecía de Isaías al respecto. El pequeño mismo llegará a ser 1000 y el chico una nación poderosa. Yo mismo, Jehová, lo aceleraré a su propio tiempo. Revelación 7, 9 y 14, Isaías 60, 22. Como parte de la organización mundial a la que se ha encomendado el ministerio, deseamos poder presentar el mismo informe que el hombre con el tintero de secretario de la visión de Ezequiel. He hecho tal como me has mandado.